Buenas tardes, señores alumnos. Buenas tardes. ¿Se escucha bien, por favor? Buenas tardes, doctor. Sí se escucha. Muy bien. Sí, estoy teniendo un poquito de problema en lo que se está cargando las diapositivas, ¿ya? Un ratito hay que esperar y no voy a entrar por otro lado. Estoy cargando el tema. ¿Se puede ver la imagen, por favor? Sí, doctor. Muy bien, vamos a ir adelantando, no sé, hay que estar atentos porque el sistema que está teniendo referencias, ¿ya? Vamos a avanzar. Buenas tardes, señores alumnos. Vamos a ver hoy día la valvulopatía aórtica en primer término, después vamos a ver valvulopatía pulmonar. Acuérdense bien, primero la anatomía, para poder precisar, cuando veamos frente al paciente, en qué posición debemos observar, en qué área tenemos que examinar al paciente para poder evaluar estas válvulas, la aórtica y la pulmonar. Acuérdense que el corazón, desde el punto de vista académico, se ha determinado como si fuera un cono, con la punta hacia abajo, hacia la izquierda, de tal manera que la base del cono está arriba. Y esa parte de arriba de la base vamos a tomar como referencia donde está la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Entonces, cuando nosotros nos refiramos
válvulas de la base del corazón, vamos a referirnos a la válvula aórtica y a la válvula pulmonar. Y cuando decimos válvulas de la punta del corazón, vamos a referir a la válvula mitral y a la válvula tricuspidia. En este caso, vamos a hablar sobre las válvulas de la base del corazón. Y en primer término, la válvula aórtica. Acuérdense que las válvulas, la válvula aórtica como la pulmonar, también se llaman válvulas semilunares, válvulas sigmoideas. Entonces, es importante que ustedes sepan cómo está dispuesto las válvulas, haciendo un corte transversal en el arco del corazón, la parte superior. Vemos que está la válvula aórtica aquí en el medio, la válvula pulmonar a los costados y hacia abajo está la válvula tricuspidia y la válvula mitral. Acuérdense que tienen tres válvulas, tiene tres velos, tanto la válvula aórtica como la válvula pulmonar. Mientras que la tricúspide tiene tres y la válvula mitral tiene dos. Entonces, las válvulas cardíacas son unas puertas que se abren o se cierran, pero tienen que abrirse bien y cerrarse bien. Cuando hay alguna alteración, tanto en el cierre como en la apertura, entonces va a producir signos y síntomas. Llámese soplo y llámese trastornos referidos o expresados por el trastorno hemodinámico en signos y síntomas. Acuérdense de la fase del ciclo cardíaco, la sístole y la diástole. ¿Por qué es importante esto? Para tener como referencia la apertura y el cierre de las válvulas y todo lo patológico que se puedan producir en estas fases. En parte, el ciclo cardíaco, que es la eyección, es decir, la salida del volumen sanguíneo del ventrículo, en este caso del ventrículo izquierdo, porque estamos viendo la válvula aórtica. Cuando es eyección, la válvula aórtica está abierta. Y cuando está en fase de llenado, la válvula aórtica está cerrada. Tenemos que saber manejar estos tiempos, por favor, para poder decir cuándo está mal abierta o cuándo está mal cerrada. Otro concepto que hay que tener en cuenta es que la puerta, cuando está mal abierta, se denomina estenosis. Cuando la puerta está mal abierta, se denomina estenosis. Y cuando la puerta está mal cerrada, se denomina regurgitación o insuficiencia. Cuando está mal cerrada, es insuficiencia. Entonces, estos términos también hay que saber manejar. Dos conceptos que ya estamos adelantando, es saber si está en fase sistólica o fase diastólica, en mecanismo de eyección o en el mecanismo de llenado. Y el otro está si es que está en el cierre o en la apertura, para determinar si a este problema que tiene de mal cierre, que se llama estenosis, o a esta mala apertura, a esta mal apertura que se llama estenosis, o a este mal cierre que se denomina insuficiencia. Entonces, es importante que usted recuerde la anatomía para ubicarse cómo está distribuido nuestros vasos importantes como el aorta y la pulmonar. El otro cosa importante es que ustedes tienen que determinar bien las áreas cardíacas, la área cardíaca donde están los focos auscultorios clásicos, donde están nuestras válvulas principales. Aquí está el foco de la válvula aórtica. Este es el foco de la válvula pulmonar. Este es de la mitral, de la tricúspide, y este es de la mitral. Este es el accesorio aórtico. Entonces deben determinar ustedes por anatomía y por fisiología dónde está ubicado exactamente el foco de nuestras válvulas. En este caso de aorta,
en este caso la pulmonar. Aquí es el segundo espacio para intercostal para esternal derecho. Ahí está el segundo espacio intercostal para esternal izquierdo. La tricúspide está en el cuarto espacio intercostal para esternal izquierdo y la mitad en el quinto espacio, línea medio clavicular del lado izquierdo. Entonces, esas son las referencias. Tenemos que saber en dónde vamos a auscultar mejor las válvulas si es que ellas están alteradas. Esta es una pieza anatómica donde se ha hecho un corte longitudinal donde se puede ver el ventrículo izquierdo, la cavidad, la válvula mitral, las cuerdas tendíneas, músculo pilar, el área de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aquí está el anillo, la válvula aórtica, la aorta ya como arteria, el ventrículo derecho. Este es un corte longitudinal, una pieza anatómica. Esta es la pared posterior, este es el septum interventricular, ventrículo derecho, y esta es la pared anterior, la que estaría a este nivel. Esta es la punta del corazón. En la misma manera de ese corte longitudinal, tenemos la ecocardiografía, que es el procedimiento gol estándar en cardiología, es el que nos va a dar bastante datos y es el que tenemos más a la mano. Nos va a dar ese mismo corte que hemos visto en la anatómica, donde el septum interventricular está aquí, la está aquí, donde ven esta refringencia mayor, la implantación de la válvula aórtica, ventrículo izquierdo es de la salida del trayecto de la arteria aorta. Esta es la aurícula izquierda, la válvula mitral, cuerdas tendíneas, el músculo papilar y lógicamente es el ventrículo izquierdo. Y este es el septum posterior. Entonces, la valvulopatía aórtica, en el caso de la estenosis, puede ser congénita, degenerativa, inflamatoria, fallo proteco, ¿no es cierto? También se puede producir por estas causas. La regurgitación casi va a ser lo mismo, pero hay patologías hereditarias, congénitas, como el caso cuando viene la aorta bicúspide, en caso de pacientes que tienen otro tipo de enfermedades que vienen a ser síndromes, en su momento ustedes pueden conocerlo. Pero la idea es que hay patologías traumáticas, hay patologías infecciosas, como la fiebre reumática u otra bicho, y puede haber, como les digo, la reumatológica o también la degenerativa. Los pacientes de mayor edad ya se está degenerando la válvula y probablemente esto sea una causa principal en la actualidad, porque ya la fiebre reumática ya no se está viendo mucho. Antes, la fiebre reumática, cuando no había un buen diagnóstico y no había un buen tratamiento, era lo más frecuente. Ahora se ve muy raro. Lo que se ve ahora es la causa degenerativa. Pero ustedes, si revisan en el texto, en los textos, van a encontrar todavía como una causa importante a la fiebre reumática, que era la que causaba antes mayor problema y degeneraba más, había mucho más lesión. Entonces, hay que tener cuidado, muchachos, en la causa de la estadística ha ido cambiando. Entonces, acá tenemos a la fiebre reumática, ¿no? Como problema que producía a nivel de garganta, producía la carditis y producía un problema
degenerativo, aterosclerótico, lesión cicatricial, fibrótico de los velos, en el caso de la aorta y en el caso de la válvula mitral, que podía producir también problemas renales. Entonces, cuando hay problemas de valvulopatías, hay que ver la magnitud del daño valvular, la velocidad de instalación, compromiso de la función del ventrículo izquierdo, esta es la parte hemodinámica, y la patología que puede traer consigo esta enfermedad. Toda patología que va a nivel cardíaco puede producir como complicación arritmias, puede producir como complicación trastornos eléctricos y otro tipo de alteración mecánica. Entonces, hay que tratar agresivamente, pero con un diagnóstico claro. Tampoco va a ser iatrogenia, porque podemos complicar. Acuérdense que estamos tratando el corazón, un motor directamente, estamos metiendo la mano ahí. La endocarditis infecciosa, cuando hay valvulopatías, en este caso de la aorta, hay ya lesiones o hay degeneración de los velos, se convierte en un foco implante para el depósito de bacterias. Acuérdense que nuestro torrente sanguíneo está corriendo bacterias, lo que pasa es que nuestro organismo lo está controlando. Pero si encuentra una zona lesionada, una zona apropiada como para depositarse, puede producir una endocarditis infecciosa y producir cuerpos que pueden salir como ébolos hacia otro organismo, ¿no? Entonces, los síntomas de las valvulopatías dependen principalmente del aumento de la presión de las aurículas, compromiso del gasto cardíaco y desbalance entre el aporte y consumo de oxígeno miocárdico. Acuérdense que algunas valvulopatías van acompañadas con signos y síntomas coronarios por el déficit, el problema de alteración del volumen sanguíneo en el árbol coronario. Y esto tiene que ver mucho con la parte hemodinámica. La fase diastólica, saben ustedes que se irriga las coronarias, el miocardio. Si hay alteración hemodinámica en la presión arterial por alteración valvular, entonces va a producir signos y síntomas en el lado coronario. Va a remedar angina de pecho y otras patologías, otros signos más. La válvula aórtica, entonces, está constituido por tres velos llamados semilunares o sigmoideas. Todos deben cerrar uniformemente, deben coaptar de forma segura. No debe haber apertura ni fuga. Acá se abre bien. Entonces, ¿qué cosa es la estenosis aórtica? La estenosis aórtica es la mala apertura de la válvula aórtica. Por lo tanto, si se abre mal, a la hora de inyectar el ventrículo izquierdo, va a tener una obstrucción hacia adelante, porque está encontrando una válvula mal abierta. Y acá tenemos que precisar cuánto de severidad, cuánto de alteración está en la mala apertura. De acuerdo a eso, vamos a tener las manifestaciones, los signos y síntomas. Lógicamente, un paciente que tiene una válvula aórtica muy estrecha, que no se abre muy bien, apenas se abre, va a tener mayor signos y síntomas, mayor repercusión en la cavidad cardíaca ventricular izquierda y mayor repercusión hemodinámica que aquel que tenga leve mala apertura de su válvula aórtica. Entonces, todo va en relación a la severidad de la apertura o no, ¿cierto? La válvula aórtica tiene una zona, parte de abajo se llama subvalvular y la parte después de la válvula hacia la aorta se llama supravalvular. Puede también llevarse una estenosis, no solamente la válvula, puede estar hacia abajo, puede estar arriba. Entonces, de acuerdo a la zona, se puede llamar estenosis subvalvular o supravalvular.
depende de la zona donde esté el problema. Entonces, fíjense ustedes acá, el ventrículo izquierdo, la aorta. Y fíjense, ustedes siguen y acá hay una estenosis, no exactamente de la válvula, sino de la aorta. Esto se llama supravalvular. Si es exactamente aquí en la aorta, fíjense que debería estar abierta, está casi cerrada, se denomina estenosis valvular aórtica en ese plano. Pero si está lateral acá hacia abajo, acá hay una zona de estenosis de salida, se llama subvalvular o uno le llaman infundibular. Entonces, de acuerdo a las zonas, podemos clasificar. Esto es ya para el cardiólogo, para ser más detallista, para saber cómo debemos intervenir. Probablemente acá vamos a intervenir quirúrgicamente. Y si es en la válvula, en la misma plano valvular, probablemente vamos a examinar con más detenimiento para ver si se maneja todavía con tratamiento médico, farmacológico o quirúrgico. Entonces, nuevamente, volvamos a la anatomía, porque esto es importante. Este es el ventrículo izquierdo, aquí tenemos la aorta. Fíjense que la aorta está en plena eyección, pero la aorta, la válvula no está muy abierta. Entonces va a encontrar la salida de la sangre una resistencia. Y esta resistencia, acuérdense bien, esta resistencia la va a recibir el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, como es un músculo, tiene que ejercer mayor contracción para poder vencer la resistencia para que el volumen sanguíneo salga hacia la aorta. Y cada latido quiere decir que va a ejercitar más una fuerza contráctil el músculo. Eso es que se va a hipertrofiar. La pared del ventrículo comienza a crecer. Es como si yo levantara pesas, voy a obtener mayor masa muscular en los brazos. Esta contracción ventricular izquierda que incrementa su fuerza para poder vencer esta resistencia que está en la válvula estenosada, se incrementa, por lo tanto, este grosor de pared lo que va a hacer es que va a reducir también la cavidad ventricular izquierda. Es decir, hay hipertrofia ventricular izquierda y disminución de su cavidad ventricular. A expensas, crece el ventrículo izquierdo en su pared a expensas de la cavidad. Pongan atención en este punto que les estoy mencionando, porque esto es una gran diferencia con lo que vamos a ver en el caso de la insuficiencia valvular ahora, es lo contrario, que es un mecanismo contrario a la estenosis. Acá ejerce sobrecarga de presión, pregunta de examen. Acá existe una sobrecarga de presión porque está ejerciendo mayor fuerza para vencer, por lo tanto acá hay hipertrofia de la pared. Aquí literalmente lo que estamos mencionando. Es importante para eso saber que la válvula aorta tiene una área que debemos siempre recordar, que es de 2.5 a 2.6. Este es un valor arbitrario, pues hasta 4 centímetros normal, ¿no? Y normalmente no hay gradiente significativo hasta que el área se reduce a la mitad. ¿Qué significa gradiente? Significa entre la presión que está abajo y la presión posterior a la válvula. Entonces, si hay una estenosis, va a incrementar mayor presión en un lado que en el otro y eso se denomina gradiente. Eso se puede medir con un ecocardiograma o con un cateterismo cardíaco y que para el cardiólogo es importante saber esta medida para definir y decidir si necesita reemplazo valvular
o sencillamente está en un momento que con medicamentos todavía puede ser controlado en su cuadro clínico. Se habla de estenosis aórtica grave cuando su superficie valvular es inferior a 0.5 centímetros cuadrados. Fíjense, este es su tamaño normal y cuando tiene el área de 0.5 es crítico grave, este paciente ya definitivamente va a ir a intervención quirúrgica para reemplazo valvular, definitivamente. Pero hay que completar el estudio con todos los procedimientos que ustedes van a recordar. Entonces, en la estenosis aórtica valvular, ya hemos dicho, la etiología que puede ser congénita, puede ser adquirida, ¿no? Ya les dije que antes de texto la fiebre reumática era el principal. Actualmente ahora es degenerativa, más por la edad. A veces la válvula, casualmente, conforme avanza la edad, se calcifican. Fíjense, este es el anillo está calcificado y muchas veces el velo se calcifica. Y cuando se calcifica no coapta bien y puede dejar apertura y provocar un soplo, un ruido y un problema de alteración hemodinámica. Y a veces esta calcificación hace que se pegue los velos, Entonces, a la hora de abrir, está como acá dicen soldado estas partes y no abre bien. Epidemiológicamente en el hombre es más frecuente, eso es la estadística que dan, ¿no? Pero cuando la mujer por el lado menopáusico pierde las hormonas, probablemente ya su frecuencia es un poquito mayor en esa edad, ¿no? Cuando se presenta soplo en jóvenes, hay que auscultar bien, hay que examinar bien, porque puede ser de que haya una aorta que no tenga 3 velos, sino 2 velos, es bicúspide. Y puede ser que haya tenido problemas reumáticos, ¿no? En estos casos, en los jóvenes, hay que estudiar bien, porque a veces va asociado con un síndrome llamado Marfan. Marfan también va con esto, ¿no? Entonces hay muchos por relacionar cuando hay el tipo de causa. En los pacientes de edad ya hemos dicho que es degenerativa. Estoy repitiendo varias veces estos puntos porque tiene que quedar claro. De acuerdo al grupo etario, uno puede estar sospechando cuál es la causa. No, en medicina no es 100% exacto, puede ser que varíen las causas, pero uno por estadística puede pensar primero en lo más frecuente. Entonces, ¿qué vamos a obtener dentro de la fisiopatología? La obstrucción progresiva, la eyección del ventrículo. Con aumento de la presión intraventricular, pregunta M, en la estenosis valvular aórtica hay sobrecarga de presión. Por favor, sobrecarga de presión. Y esto va a hacer de que traiga como consecuencia los signos y síntomas que vamos a ver después. Cuando esto se hace crónico, esta fase de hipertrofia se convierte después en dilatación. Ya son fases finales, porque ese paciente, ese corazón va a entrar en una etapa de insuficiencia y donde ya no se va a poder revertir la parte estructural. Entonces, tiene unas fases que entra la estenosis valvular aórtica, cuando hay sobrecarga de presión, y me está diciendo la cronicidad que tiene este paciente con esta patología que no ha sido corregida en su debido momento. Después, comienza a dilatarse, comienza a alterarse más la pared del ventrículo y comienza a entrar en una incapacidad del ventrículo para generar presión. Cae la presión arterial, viene el proceso de la insuficiencia cardíaca y se empeora la situación de este paciente. Al inicio puede no tener signos y síntomas porque es tolerable y va a depender mucho en qué edad
se presenta. Si es jóvenes, niños, va a ser muy asintomático porque va a tolerar, es muy elástico, los vasos, el corazón. Pero conforme avanza la edad, si se presenta en mayor edad, sí va a tener signos y síntomas porque rápidamente va a alterarse. Acuérdense bien que ya de por sí la edad ha hecho de que todas las estructuras se pongan más rígidas. Si a eso le adicionamos una patología, como el caso de estenosis, los signos y síntomas van a hacerse evidentes mucho más rápido. Estos son los signos y síntomas que por estadística se ha encontrado en los pacientes. Acuérdense, la angina de pecho, el síncope, la disnea, el esfuerzo y la muerte súbita son los principales. Por favor, estos son los principales. ¿Hay palpitaciones? Claro que hay palpitaciones. También hay palpitaciones en el lado ventrículo derecho. ¿Hay arritmias? También puede haber arritmias, igual en el lado derecho. Entonces, lo que tratamos de decirles a ustedes en clase no es ponerle todos los signos y síntomas, sino aquello que es más característico en este tipo de patología. No quiere decir que estos signos y síntomas no lo presente otra válvula, puede presentar, pero acá es más característico esto. Y segundo, que se juntan más esos signos y síntomas que en otro lado. En otra patología, en otra válvula pueden tener esto, pero en forma aislada y de repente con menos intensidad. Pero acá sí son importantes. Por eso es que tenemos que preguntar, que tenemos que observar, por eso es que tenemos que examinar al paciente para tratar de encontrar si es que está comprometido su organismo y está produciendo estos signos y síntomas. ¿Por qué angina de pecho? La angina de pecho, porque con la esteticidad, de acuerdo a la severidad de la válvula aórtica, a la hora de botar y eyectar, el volumen sanguíneo no va a ser total, va a ser cada vez menos en la medida en que sea más severa esta mala apertura. Por lo tanto, bota poco volumen hacia la aorta y a la hora que va a irrigar el cerebro está llegando poco líquido. Pero hora de la fase diastólica es donde se irriga el corazón por las coronarias. En la fase diastólica va a haber también poco volumen. Al haber poco volumen y al ingresar a las coronarias y irrigar al miocardio va a ser menos oxígeno. Y si ya tiene alguna arteriosclerosis y si es un paciente de edad, con más razón puede provocar angina por falta de volumen, por falta de oxígeno. En el caso de síncope es lo mismo, por falta de volumen, una buena eyección, hay una obstrucción a la salida del volumen, lo que puede llegar a nivel del cerebro puede ser poco volumen, la presión está disminuida, y si es un paciente de edad donde ya hay mayor aterosclerosis, donde los vasos están ya comprometidos por cronicidad, por vejez, entonces el poco volumen que le llega puede provocar mareo, síncope, vértigo, puede provocar hipotimia. Entonces, pero acá la idea es que me está diciendo que hay problema trastorno del sensorio. Este síncope me está advirtiendo de que hay diferentes niveles de trastorno del sensorio. Acá como es síncope puede ser mareos, puede haber vértigos o puede haber lipotimia. La disnea de esfuerzo. ¿Qué significa disnea de esfuerzo? Pregunta de examen. La disnea de esfuerzo, en este caso de la estenosis valvular aórtica, es por la insuficiencia ventricular izquierda. Disnea de esfuerzo es por la incapacidad del ventrículo izquierdo de tener un buen volumen sistólico y porque se está probablemente congestionando el lado pulmonar porque hay retraso en botar el volumen adecuado hacia adelante, como vamos a ver. Y muerte súbita, ¿por qué? Porque ya hemos visto que el ventrículo izquierdo tiene que ejercer una contracción cada vez mayor para poder vencer la resistencia que tiene adelante, que es la válvula aórtica. Al ejercer esto hemos dicho que se traduce en una hipertrofia ventricular de las paredes.
es decir, se engruesa las paredes. Pero este engrosamiento da lugar a trastornos eléctricos. Puede haber trastornos como arritmias ventriculares malignas y puede llevar a muerte súbita. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta patología, por eso se estudia. Entonces la angina, típica de esfuerzo o reposo, asociada en 50% a la coronariopatía. Calma con eso, causada por isquemia subendocárdica secundaria, hipertrofia ventricular y, como yo les dije, a pobre irrigación coronaria porque hay una pobre volumen diastólico. Dependiendo de la severidad de la estenosis, el volumen diastólico va a estar disminuido en mayor intensidad. Cuando hay síncope, signo de mal pronóstico. Esto es de acuerdo a la estadística, ¿ya? Por favor, otros dicen de acuerdo a compromiso de arritmias o insuficiencia cardíaca. Pero también el síncope es síntoma de mal pronóstico. La disnea también, de acuerdo a la severidad, es signo de mal pronóstico. Yo estoy poniéndole acá lo que dicen la mayor parte de textos y lo que las investigaciones nos han dado. No quiere decir, vuelvo a repetir, que la disnea tampoco sea, no sea de mal pronóstico. También la presencia de disnea es mal pronóstico. La presencia de arritmias, sí, mal pronóstico. Causas incluyen taquiarritmias, bradiarritmias que hemos visto y la hipotensión arterial que hemos dicho ya por el gasto cardíaco. La disnea de esfuerzo, ya hemos mencionado, es signo de insuficiencia cardíaca, signo de insuficiencia ventricular izquierda, por bajo volumen minuto, ¿no? Falla sistólica, y también porque puede estar asociado a arritmias, ¿no? O asociado a otras patologías valvulares que van a intensificar este cuadro clínico. Si hay resistencia a la salida del volumen del ventrículo izquierdo cuando va a eyectar, quiere decir que la sangre que sale va a estar aguantada, la sangre va a estar en menor volumen. Por lo tanto, la fuerza va a estar retenida porque la válvula aórtica sirve de resistencia. Por lo tanto, lo que sale de la válvula va a salir con menor fuerza. Cuando llegue a las zonas periféricas, como el caso de la radial, entonces vamos a encontrar a la palpación un pulso lento y no muy intenso. A esto se denomina parvus tardus. Es un pulso lento, ¿no? Y menos intenso. Acuérdense ustedes de esto que es también pregunta de examen, porque tiene que ver mucho con los signos y síntomas contrarios a lo que va a presentar en la insuficiencia valvular aórtica. Por eso uno puede distinguir estos cuadros claramente, no hay duda. Uno no puede dudar cuándo es estenosis valvular aórtica o cuándo hay insuficiencia valvular aórtica. Les vuelvo a repetir, alumnos, estoy remarcando las características importantes que me hacen determinar mi probable diagnóstico. No les estoy poniendo mayor signos y síntomas que tanto el corazón derecho, corazón izquierdo pueden tener. No nos interesa lo que es común, nos interesa lo característico en cada patología. Y en este caso, el pulso acá es lento, o menos intenso. Hay un desdoblamiento del segundo ruido suave ausente. Hay un soplo sistólico, pregunta de examen. ¿En qué momento se presenta el soplo? En la fase eyectiva, en la fase sistólica. Y como va a tener que ver esta apertura, esta válvula mal abierta, fuerza válvula y va a arrastrar, va a raspar, va a escucharse como un sonido áspero, un crujido.
como un cuero que estuviésemos raspando. Entonces, y como está yendo el volumen hacia carótida, hacia arriba, puede irradiarse hacia carótida, es decir, ustedes pueden escuchar el soplo en el foco valvular aórtica, pero también en la zona donde va la aorta, donde se irradia. Si ponen ustedes el estetoscopio en la carótida, van a ustedes sentir el mismo soplo que van a escuchar en el foco valvular aórtica. ¿Por qué? Porque está yendo hacia allá el volumen, y el volumen va a arrastrar el sonido, va a llevar el sonido, va a transmitir. Eso se llama la zona de irradiación, ¿ya? El área de irradiación. Uno es el área de foco valvular y otro es el área de irradiación del soplo. El electrocardiograma, ¿qué va a mostrar? Va a mostrar el complejo QRS incrementado, el complejo QRS alto. Por eso es que ustedes en el electrocardiograma tienen que estar aprendiendo los valores de las ondas y de los complejos y de los segmentos y de los intervalos. Tienen que saber, y ustedes ya si están llevando o han llevado los criterios para hipertrofia, van a encontrar ahí que tiene hipertrofia ventricular izquierda por lo mismo que he mencionado, porque ha hecho y ha ejercido sobrecarga de presión el ventrículo, el músculo, para poder vencer a la resistencia, en este caso es la estenosis valvular aórtica. Por lo tanto, la pared del ventrículo ha crecido, se ha hipertrofiado. Por lo tanto, eso se traduce en el electrocardiograma como un QRS elevado, aumentado, crecido. Y bajo los criterios de hipertrofia, ustedes van a determinar que en el electrocardiograma hay, lógicamente, hipertrofia ventricular izquierda. La válvula puede verse en una teleradiografía de corazón y grandes vasos, puede verse un poco calcificada. Hay que tener buen ojo y hay que tener una buena toma de rayos X. Pero quiero decirles algo, en la teleradiografía, vamos a ver por ahí. Después vamos a ver una placa. Si yo les he mencionado que en la radiografía, perdón, el ventrículo izquierdo se ha hipertrofiado, pero se ha hipertrofiado a expensas de la cavidad ventricular. La cavidad ventricular en la estenosis se va a disminuir porque ha hipertrofiado. Acuerden ese término, en la sobrecarga de presión hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, si yo tomo una placa radiográfica, probablemente el corazón va a aparecer casi normal o algo bombeado, crecido la punta del corazón, pero no va a estar muy crecido la imagen. Me estoy refiriendo a la imagen, por favor. ¿Por qué? Porque ha crecido en base a la cavidad, no ha salido fuera. Entonces, como yo estoy viendo imagen, me está dando una apariencia como si pasara nada. Esto también es un criterio de diferencia marcada con la patología de la insuficiencia valvular aórtica, como vamos a referirnos. Entonces, es importante estos hallazgos y correlacionar entre ellos para determinar que son característicos y son diferentes a la insuficiencia valvular aórtica. Acá tenemos algunos estudios, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma. Este es el gold standard, que sí me va a ver la cavidad, me va a medir las cavidades, me va a medir la pared, me va a medir con el Doppler, ecocardiograma Doppler. Doppler estudia flujo sanguíneo, velocidad. Uniendo esos dos procedimientos, ecocardiograma Doppler, voy a ver el flujo sanguíneo, cuánto es la velocidad, y eso también tiene que importarme y va a ser válido para determinar severidad de la estenosis, porque hay unos valores previos, cuánto es la velocidad que debe salir por la válvula aórtica y las otras válvulas, y si sale o está variado, ya me está determinando que hay una patología. Cateterismo cardíaco significa meter un catéter, ya sea por la arteria radial o por femoral, y llevar el catéter hacia la aorta, soltar una sustancia de contraste y medir presión, meter este catéter hacia el ventrículo
izquierdo, soltar una sustancia de contraste, medir presiones y me va a determinar la patología exactamente. Esto se hacía antes que no exista el ecocardiograma y era necesario para ver los valores cómo estaban alterados. Y estamos viendo que hay una sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo. Entonces, si yo sé lo normal y veo que hay un mayor incremento de la presión, el ventrículo es porque está sobrecargado y está ejerciendo. Entonces, es uno de los datos para ver que está existiendo un grado de estenosis mayor de acuerdo al incremento de la medición del ventrículo izquierdo. Es mucho mayor que el normal. Pero como ya salió el ecocardiograma, y el ecocardiograma cada vez se está sofisticando más, sus cálculos casi son exactos que el cateterismo, entonces se prefiere el ecocardiograma. ¿Por qué ya no el cateterismo? Porque el cateterismo es un procedimiento invasivo, mientras que el ecocardiograma transtorácico no es invasivo. El cateterismo significa hacer un corte en la arteria para meter un catéter, y el catéter también no está exento de hacer daño al ventrículo, provocar arritmias. Pero antes no quedaba otra forma de hacerlo. Pero entonces ahora que existe esto que se está haciendo indirectamente, entonces se prefiere hacer más el ecocardiograma y el cateterismo se deja para aquellos casos difíciles, o en todo caso el ecocardiograma no me ha determinado bien los datos y yo necesito precisar datos porque ya les mencioné, uno de los tratamientos es reemplazo valvular, y el reemplazo valvular lo hace el cirujano de tórax y cardiovascular y él me va a pedir datos exactos. Y si el ecocardiograma por alguna razón no me la da, tengo que hacer cateterismo, no me da otra cosa. Entonces, en la radiografía, el ventrículo izquierdo, fíjense, esta es la radiografía, esta es la placa gráfica, se ve que hay un poquito de incremento, pero no demasiado, no hay demasiado como vamos a ver en la insuficiencia valvular aórtica. Acá incluso a veces se parece a un normal, ¿ya? La idea es que eso, lo que les he mencionado, traten de recordar. Acá nuevamente les estoy poniendo un poco de resumen de la hipertrofia ventricular izquierda, por qué se está denominando así en esta patología. Entonces acá tenemos la placa, fíjense, acá está la silueta cardíaca, acá el área pulmonar. Si ustedes sacan el índice cardíaco de volumen a este nivel, van a ver que, si bien es cierto, está un poco incrementado para decir hipertrofia ventricular izquierda, pero no es mucho. ¿Por qué? Porque esta es silueta. Ya les dije que en la estenosis valvular aórtica hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero a expensas de la cavidad que está acá. Y esto no se ve, pues yo veo solamente los bordes. En cambio, acuerden bien, ya estoy adelantando, en la insuficiencia ventricular izquierda, perdón, en la insuficiencia valvular aórtica, como hay regurgitación de volumen, esto va a llenar como un globo de agua y va a crecer a estos niveles. Va a crecer como si fuese un botellón. Y es una gran diferencia radiográfica con la estenosis valvular aórtica. Entonces, también este grado de estenosis se mide a través del ecocardiograma. Tenemos la velocidad pico, el gradiente medio, el área valvular. Todo esto son medidas que se hace a través del ecocardiograma. El ecocardiograma ya es un procedimiento que es una subespecialidad dentro de lo que es cardiología, porque es todo un panorama grande y que ya es más visual y unas técnicas. Y en base a eso, en base a investigaciones, se ha visto cuál es la velocidad normal y cuál es la velocidad comprometida. Entonces, de acuerdo a eso, también se puede uno referir y guiar para determinar el tipo de diagnóstico según la gravedad del paciente en el estado de la estenosis valvular aórtica, ¿no? Acá tienen nuevamente los criterios hemodinámicos, las áreas. Hay diferentes patrones para evaluar.
Lo cierto es que uno tiene que guiarse de eso para definir el tratamiento o no. Tratamiento. Dependiendo de su gravedad, hay estenosis aórtica ligera, estenosis aórtica moderada, estenosis aórtica dilatada, de acuerdo al área valvular. En la actualidad existe la valvuloplastía aórtica. ¿Qué significa? Si la aorta está no muy comprometida, entonces uno puede meter un catéter. Esto es un balón, un catéter. Esto debe estar desinflado, debe estar más pegado a este catéter. Una vez que llega en el área de la válvula, pasa el orificio y, como están viendo acá, ven acá y acá ven una cinturita. Entonces ponen en el anillo valvular, en la válvula, pasan el catéter, este catéter, y acá insuflan este balón varias veces. ¿Qué es lo que va a hacer? Dilatar esa apertura. ¿Qué va a hacer? Rompe la estructura, porque la está abriendo. Entonces, esto va a hacer de que la válvula ya se libere de esta, digamos, fusión que tiene sus velos y va a producir mejor en el estado hemodinámico. La sangre va a salir fácilmente, a mejorar. Pero acuérdense, como se está rompiendo la estructura, y este es un órgano que tiende a reparar, esto puede restenosarse. Y por eso es que tiene todo un protocolo a seguir, dar un tratamiento anticoagulante, tener un montón de requisitos para manejar. Esto no se hace por hacer. Se puede restenosar y en algunos se restenosan en 6 meses, otro al año, otros a 2 años, otro a los 3 años. Pero lo cierto es que son alternativas de solución de tratamiento para aliviar al paciente. Y si hace es evitar que la estructura del ventrículo izquierdo siga deteriorándose más. No solamente está salvando, está mejorando el anillo o la válvula aórtica, sino toda la repercusión y estructura que está alterando. Y por supuesto, los signos y síntomas van a revertir de acuerdo a cuál es el éxito de este tratamiento, ¿no? Y aquí está, esto se llama un estudio hemodinámico, un estudio con radioscopía para ver cómo está, por dónde está yendo, si se está dilatando o no. Ya uno puede determinar catéter los valores de las presiones que ha mejorado y con el ecocardiograma también uno puede precisar hasta qué punto ha mejorado. Cuando ya la valvuloplastía, la dilatación no funciona, entonces ya deberíamos estar pensando en sacar ese anillo, esa válvula, y colocar una prótesis. Hay prótesis mecánicas y prótesis biológicas. Todo va a depender del costo, va a depender de la tolerancia del paciente y va a depender de qué válvula se va a cambiar. En el caso de la válvula aórtica, donde maneja presiones altísimas, es una válvula que maneja presión alta porque se trata de la aorta. La aorta es la parte principal, el ventrículo izquierdo y su arteria aórtica es fundamental porque manejan presiones, es la presión arterial que nosotros tenemos, es la presión que va a ayudar a mejorar la circulación a nivel general, va a nutrir a todos los órganos importantes. Entonces, maneja una presión tan alta que acá se prefiere una válvula tipo mecánica porque es mucho más resistente. Y acá tienen toda la válvula de acuerdo a cómo se han ido mejorando cada vez más, porque estos son cuestiones de ingeniería mecánica, tecnológicas que ayudan bastante a la mejora del paciente y a través de los años se ha ido mejorando y por eso la supervivencia de estos pacientes cada vez es mayor. Y existen otras técnicas como vamos a mencionar. Entonces, actualmente, ojo,
Esto ya se está desarrollando en Perú. Ahora, para poner la válvula anterior, para poner las válvulas, estas válvulas se tenía que abrir el tórax, hacer la circulación extracorpórea, es decir, derivar la sangre para que el corazón esté limpio, sin sangre, se va por una máquina, el corazón se queda quieto, sin sangre, porque si no sería una chorreadera para el cirujano. Entonces, se abre el corazón con la técnica que ellos saben y van hacia la búsqueda del área cardíaca ventricular, el área valvular, sacan la válvula y ponen cualquiera de las válvulas que estamos presenciando acá, ¿no? Sobre la mecánica, la metálica. Entonces, colocan y cosen y bien, y cierran el corazón. Pero esto es lo que actualmente están haciendo. Por favor, presten atención, porque cuando ustedes lleguen a internado, ya qué cosas más habrán avanzado. Ahora se mete un catéter por la arteria femoral, ¿no? Y otros creo que por la arteria radial, meten un catéter, van hacia hacia la válvula aórtica y llevan una canastilla que está plegada y sueltan esa canastilla y se despliega la canastilla pegándose a la aorta. Miren acá, miren acá. Meten el catéter y sueltan. Es decir, ya no abren el tórax del paciente, ya no abren el corazón del paciente, y esto está trayendo, todavía hay éxitos, pero también hay fracasos en algunos de ellos, pero es el avance, es un avance grandísimo. Lógicamente uno mira nada más esto y uno dice, bueno, facilito. No, lo que pasa es que esto también trae consecuencias. Uno de ellos, por ejemplo, es el bloqueo, trae bloqueo AB completo, trae trastorno del ritmo, y hay que a veces colocar marcapaso. En fin, hay pacientes, cada uno responde y tiene problemas, pero el hecho es de que en la parte aórtica se solucionó. Entonces, esto es lo moderno que se está haciendo. No es el 100% que se hace en todos los pacientes porque hay que elegir, hay criterios, pero este es el avance a lo que todos iban a cirugía, apertura del tórax, apertura del corazón, ahora lo pueden hacer a través de un catéter metiendo por la arteria femoral o por la arteria radial. Entonces, esto es el avance en este momento y a esto se denomina TAVI, ¿ya? Implantación transcatéter de válvula aórtica. Entonces, acá en Perú ya lo están haciendo, solamente ciertos hospitales como el INCOR, el Revalete, me parece, el INCOR sobre todo, porque es súper especializado. Entonces, acá hay una serie de criterios, ustedes pueden coger de la escuela americana o de la guía europea, de uno de 2018, el 2017, y pueden ver ustedes las indicaciones de TAVI. Todo esto que les estoy mencionando está sustentado bajo trabajos de investigación. Y todo esto tiene un soporte, evidencia y categoría de clase de referencia. Entonces aquí pueden leer qué criterios hay para la indicación del famoso TAVI en el caso de válvula aórtica, ¿no? ¿Qué contraindicaciones también para la implementación del TAVI? Así como hay indicaciones, hay contraindicaciones. Entonces, dentro del tratamiento valvular aórtico tenemos quirúrgico, prótesis mecánica, prótesis biológica y la valvuloplastía aórtica que hemos mencionado. Ahí tiene la prótesis, diferentes prótesis que se usan, prótesis biológicas. Vayamos a lo que es insuficiencia valvular aórtica. La insuficiencia valvular aórtica es todo lo contrario a la estenosis valvular aórtica.
acá ya se produce ¿en qué fase? En fase diastólica, es decir, cuando la válvula tiene que estar cerrada, se produce regreso de la sangre. ¿Hacia dónde? El ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué cosa vamos a obtener aquí en el ventrículo izquierdo? Sobrecarga de volumen, porque está regresando volumen acá. Pero en esta fase diastólica, también la válvula mitral está abierta, porque en la fase diastólica está abierta la mitral y está cerrada la aórtica. ¿Por qué? Porque la aurícula manda volumen al ventrículo. De tal manera, como está alterado el cierre de la válvula aórtica, regresa sangre al ventrículo izquierdo y la aurícula también está mandando el volumen de llenado. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo se sobrecarga de volumen. Diferencia con la estenosis valvular, pregunta de examen. Acá hay sobrecarga de volumen. Por lo tanto, esto va a hincharse como si fuese un globo que estamos llenando de agua. Ustedes han jugado carnaval, creo que de chiquitos les han dejado jugar o no. O si no han jugado, todavía tienen tiempo a buscar globo, inflar en su caño y tirar a alguien. Van a darse cuenta que el globo se infla, se llena de agua, y cuando ustedes botan el agua, ya el globo queda agrandado y queda fofo. ¿Por qué? Porque el globo se dilató hace de su pared, es decir, ha crecido adelgazando su pared. Y esto mismo va a ocurrir aquí. Por eso es que les hice la diferencia con la estenosis valvular aórtica, que es de sobrecarga de presión y donde atrofia. Acá va a existir dilatación de la cavidad. Y acá va a decir que esta pared ya no va a estar hipertrofiada, sino va a estar dilatada, va a estar adelgazada. Por lo tanto, esto va a crecer más grande, más inmenso, a diferencia de la estenosis valvular aórtica. Repito, se está dando en una sede diastólica, acá hay sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, acá hay dilatación de la pared, agrandamiento del ventrículo, agrandamiento de la cavidad, y la pared va a ser delgada, a diferencia del caso de estenosis valvular aórtica. Entonces, ¿por qué se produce insuficiencia valvular aórtica? Porque no hay buen cierre, no hay buena coaptación de las válvulas, por lo tanto, regresa la sangre hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Durante la diástole. La deficiencia puede ser secundaria a alteraciones de las valvas, etcétera. Esa es la causa que hemos visto anteriormente. Aquí estamos. Normalmente, acá la sangre va hacia adelante, ¿no? En la apertura, y acá en el cierre no debería haber reflujo. Este amarillo me está diciendo que hay un reflujo. Va a regresar sangre hacia el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque no ha cerrado bien. ¿Y por qué no ha cerrado bien? Porque está alterado. Porque acá hay una deficiencia por cualquiera de las causas, congénitas, infecciosas, traumáticas, degenerativas, y ya no cierra y vuelve sangre. Entonces, esto también tiene una velocidad. Fíjense, cuando regresa la sangre, recién se produce el soplo a este nivel cuando regresa la sangre. Por lo tanto, a la hora que yo ausculto en el tórax, voy a encontrar en este foco, suena un soplo, hay un soplo que se da en fase diastólica y que ya no se irradia hacia el cuello, no se irradia hacia el cuello como el caso de la estenosis. ¿Por qué? Porque el soplo no se está produciendo hacia arriba, el soplo se está produciendo porque está regresando sangre y pasa, acá es donde existe turbulencia, acá es donde se produce el soplo y este flujo está yendo y va a arrastrar el ruido hacia abajo. Entonces, yo voy a encontrar la zona de irradiación en el área valvular aórtico, pero hacia abajo también un poco que se irradia hacia abajo. A diferencia de la estenosis que se irradiaba hacia la aorta que va hacia arriba, hacia las carótidas. Entonces son también características diferenciales en esto.
acá hay un poquito de epidemiología para que ustedes entiendan, ¿no? Y esto se da más también ahora, antes era fiebre reumática, ahora en los pacientes de mayor edad, ¿no? Por la cuestión degenerativa, ¿no? Acá está la epidemiología que hemos hablado anteriormente. ¿Hay insuficiencia aguda? Claro que sí. Hay casos en que cuando tiene el paciente sepsis o tiene una infección por alguna razón aórtica, el bicho, llámese, digamos, por decir reumático u otro tipo de infección, y que deteriore bruscamente la aorta, se produce un cambio hemodinámico brusco y produce una alteración severa porque las cámaras no están adecuadas para recibir o cambios de volúmenes de forma brusca. No está así y va a compensar rápidamente y esto, todo el organismo, todos los órganos van a estar comprometidos en su presión, en su volumen y acuérdense, así como el riñón funciona con volumen y presión para que tenga un buen funcionamiento, cuando esté errado también comprometiendo los órganos. Entonces tenemos acá algunas patologías, reumática, endocarditis, bicúspide, CIA, altas, hipertensión, pueden dar algunas de estas patologías, ver como el caso que les mencioné, dilatación de la raíz, síndrome de Marfan, que va no solamente con problema aórtico, sino va con problema renal y con problema de cristalino, ocular, todo un síndrome ahí. Entonces, acá ya hay sobrecarga de volumen, se produce por un mecanismo de regurgitación, se da en fase diastólica. Entonces, hay varias cosas diferentes a la estenosis valvular. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Aquí en esta patología valvular de insuficiencia es mucho más florido. Como se dilata, va gradualmente dilatándose como un globo, va produciendo signos y síntomas graduales. Que sea agudo es muy brusco, pero si es otro tipo de infección en forma crónica gradual, va a sentir, va a tolerar, digamos, se siente y va a pasar bastante tiempo como para descompensarse en forma severa. Entonces va a presentar disnea de esfuerzo, que significa, hemos dicho, insuficiencia ventricular izquierda. Disnea paroxística es también insuficiencia ventricular izquierda en diferentes grados. La angina de pecho, ya dijimos por qué. Palpitaciones va a dar como cualquier otro alteración a nivel cardíaco, porque el corazón no tiene otra forma de saltar, palpitar. Mareo por el problema del volumen sanguíneo y la insuficiencia cardíaca que al final lleva, ¿por qué? Porque hay sobrecarga de volumen, ese corazón está llenándose por dos lados, entonces va a ahogar a ese ventrículo, va a entrar en insuficiencia valvular, insuficiencia cardíaca, y esto va a llevar a un edema agudo pulmonar. La insuficiencia aórtica, entonces, hay aumento de presión diferencial, hay el pulso de Corrigan o pulso Zeller, signo de Muset, signo de Kinke, signo de Müller, signo de Hill. Acá todos estos pulsos significan lo mismo, sino que cada autor la ha colocado porque, bueno, lo encontró. Pero significan lo mismo. Están hablando de insuficiencia ventricular izquierda, en el caso de la insuficiencia valvular aórtica. Todo esto significa insuficiencia ventricular izquierda. Por favor, hay el pulso saltón. Pregunta de examen, ¿dónde se encuentra el pulso saltón? ¿Dónde se encuentra el pulso en martillo de agua? ¿Dónde se encuentra el pulso de Corrigan? ¿Dónde se encuentra el pulso Zeller? Signo de Muset. Signo de Muset es un signo que corresponde a movimiento de la cabeza del paciente como si estuviese asintiendo, como si estuviese diciendo un sí con la cabeza. Mueve, ¿no? Hace un movimiento hacia adelante y hacia atrás como diciendo sí. Este se llama signo de Muset. Y según la literatura, refieren que este signo de Muset
es un criterio de severidad de la insuficiencia valvular aórtica, ¿ya? Les estoy mencionando porque en los textos hay diferentes expresiones, más como los signos y síntomas son considerados. Entonces, el signo de Muset es un criterio de severidad. La presencia del signo de Muset es un criterio de severidad de la insuficiencia valvular aórtica. Básicamente, esta es la parte clínica, pero esto tenemos que corroborar con los estudios, procedimientos de laboratorio especializados. En este caso, un ecocardiograma nos va a ayudar un montón a precisar los valores y el área, sobre todo, de la válvula aórtica. El choque de punta está más corrido, está más desplazado, porque acá hemos dicho que crece el corazón como si fuese un globo. Entonces sí se extiende, a diferencia de la estenosis valvular aórtica que crece en, ¿cómo se llama?, en su cavidad. Hay presencia del ruido cardíaco, esto es variable. Está el soplo diastólico. Fíjense la fase en que se produce el soplo, ¿ya? El soplo de Austin Flint. Es la presencia del soplo que produce al regreso de la válvula aórtica y en una de los velos de la válvula mitral y provoca un soplo de Austin Flint. El soplo, esta es otra característica, el soplo de las insuficiencias valvulares generalmente son soplo holodiastólico o también llamado soplo pandiastólico. El soplo de las insuficiencias valvulares generalmente son holodiastólico o pandiastólico. Ya dijimos que se puede producir un pulso Cele y un pulso Daltón. Si uno resta la presión sistólica de la presión diastólica, en la insuficiencia valvular aórtica, esta presión diferencial entre la sistólica y la diastólica es más amplia. En cambio, en la estenosis valvular aórtica, la presión diferencial entre la sístole y la diástole es corta, es pequeña. Esto también puede ayudar a mejorar el diagnóstico. Cuanto más signos y síntomas tengamos, cuanto más referencias tengamos, el diagnóstico va a ser mucho más preciso. Entonces, ¿qué elementos tenemos para el estudio? La clínica, el electrocardiograma, la radiología, el electrocardiograma bidimensional. Antes era mono, ahora es bidimensional, el ecodoppler y el cateterismo cardíaco. Aquí hay que agregarle la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, ¿ya? Ahí tenemos lo que se pueden hacer, más estudios. Todo eso para precisar severidad. Por lo tanto, en la insuficiencia aórtica, ¿qué cosa voy a tener? Voy a tener, desde el punto de vista electrográfico, como el corazón está crecido, dilatado, pero está crecido, entonces, ¿cómo cesa en el electrocardiograma el ventrículo? En el complejo QRS alto. En el electrocardiograma, el complejo QRS aparece incrementado. ¿Por qué? Porque ha crecido. Pero en realidad es una dilatación. Pero para electrocardiografía, el término de electrocardiografía se denomina hipertrofia. Pero en realidad no es hipertrofia, aquí es dilatación. Pero en el electrocardiograma, este signo es como si fuese hipertrofia cuando ustedes colocan los criterios para ver crecimiento ventricular izquierdo. Entonces, acá está la gran diferencia de la placa radiográfica que yo les mencionaba
con la estenosis valvular aórtica. La estenosis valvular aórtica, el corazón era casi normal o había un incremento a este lado. Pero acá, en la insuficiencia valvular aórtica, donde hay sobrecarga de volumen, el ventrículo izquierdo está incrementado. Fíjense que ya está llegando hacia la pared, ya está hinchado, está como un globo. Entonces, esto me ayuda también a ir sumando para el diagnóstico de la insuficiencia valvular aórtica. El ecocardiograma, que es el gold estándar, entonces me va a confirmar la presencia y severidad de la insuficiencia ventricular, de insuficiencia valvular aórtica. Me va a medir la pared ventricular, me va a medir la cavidad ventricular y me va a sacar el área de la válvula aórtica también. Tratamiento. Entonces es igual que la anterior, la valvuloplastia, la anuloplastía, o, perdón, en el caso de la insuficiencia valvular, de acuerdo a la severidad, se puede ya ir pensando en reemplazo valvular aórtico. Primero, lógicamente, una cosa que hay que seguir es que siempre en el tratamiento se empieza con cambio de estilo de vida, es decir, la dieta, la disminución de líquidos, el sobrepeso, el disminuir el colesterol y todos los factores de riesgo. Una vez que se está tomando con precisión esto, siendo estrictos, uno va a la farmacología, uno puede dar tratamientos diuréticos, tratamientos vasodilatadores, tratamiento para aumentar la contracción ventricular, claro que sí. Si esto no mejora, entonces se reevalúa al paciente con todos los exámenes que hemos mencionado, se puede definir el reemplazo de su válvula, con la válvula que hemos mencionado anteriormente. Hay criterios también, de acuerdo a las últimas guías, cómo y cuándo se debe reemplazar la válvula prótesis, la válvula aórtica, ¿no? Colocando una prótesis. No hay ningún tratamiento específico que evite la progresión. Acuérdense, las enfermedades una vez que ya iniciaron, no, nadie lo puede parar en el sentido de que va a seguir avanzando. Lo único que uno puede hacer es disminuir la velocidad del compromiso, la velocidad de las aplicaciones, la velocidad de su ciclo biológico de esa enfermedad. Uno puede retardarlo, como con las medicinas y con la válvula, porque una vez que ya se desarrolló, no hay nadie que lo pare. Entonces, esta es la parte crucial y esta es la parte que tenemos que precisar y tomar en cuenta para poder nosotros definir rápido el diagnóstico. No es esperar que haya alteraciones estructurales, porque cuando ya están es más difícil, no son reversibles. Entonces, si nosotros diagnosticamos con anticipación, estamos previendo al paciente complicaciones y estamos dándole mayor días de vida, ¿no es cierto? El tratamiento quirúrgico, existe todos los criterios para el tratamiento quirúrgico, de acuerdo a la valvular. Y siempre hay que hacer seguimiento. Una vez que tiene el paciente su válvula, no quiere decir que se salvó. El paciente generalmente tiene que tomar anticoagulante, si es que la válvula no tiene su propio anticoagulante. La mayoría de válvulas no tiene esto y hay que darle anticoagulante y hay que estar midiéndole el INR, ver si no hay trastorno de coagulación, puede haber hemorragias, tiene que complicar. Entonces tiene que seguir un control más adecuado y más cercano al paciente. ¿Alguna pregunta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta? Juan, Lady. No, doctor, creo que todo quedó claro. Ya.
¿Alguna pregunta? De mi parte no. Aló, todavía no abandonen, ¿ah? La clase todavía no ha terminado, por favor, por dos teorías acá. ¿Aló? Todavía no abandonen. No, tenemos algunos, doctor. Sí, doctor, aún estamos Ya, acá. pero estoy viendo que están abandonando ahí los demás alumnos. Hacen la voz porque la estoy cargando, porque hay temas acá. Ahorita, como hacían juntado. Disculpe, pero, doctor, ¿Sí? doctor, buenas tardes. Doctor, disculpe, a las 4:20 hay un grupo que tiene clases de patología clínica. Ya, pero ¿y hasta qué Y hora es son la clase son acá? las 4, hasta las 4:20, doctor. Son 4:17. Me parece que por eso no estaba abandonando, porque ahorita tenemos otra clase. Ah, bueno, bueno. Bueno, pero va a quedar entonces colgado ya. Voy a seguir dictando, pero va a quedar colgado, porque este es más corto, Sí, doctor, está bien, para que no puedan ¿ya? asistir. Sí, por favor, ¿ya? Ok, doctor, disculpe, gracias. Ya, no, más bien discúlpeme porque hemos tenido problemas al cargar. Más bien cumplan con lo que tienen que hacer. Gracias, y va a quedar grabado, ¿ya? Gracias, doctor, buenas tardes. No, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, vamos a ver la enfermedad valvular pulmonar. Esto es mucho más corto. Entonces es igual, busquemos la parte anatómica, siempre ubicamos la parte anatómica, como ya mismo la aórtica, ahora nos toca la parte pulmonar. Entonces, siempre tener presente que son tres velos las que forman parte de las semilunares. Entonces, igual que la anterior, la estenosis significa alteración en la apertura. Y esto es como consecuencia de que la hora de la eyección, la salida de, en este caso del ventrículo derecho, el volumen, va a dar una resistencia a su salida hacia la arteria pulmonar. Por lo tanto, va a encontrar igual, va a provocar incremento de resistencia a nivel de ventrículo derecho. Por lo tanto, si es incremento de resistencia, ojo, nuevamente, hago hincapié, estoy hablando de sobrecarga de presión. Por lo tanto, si hay sobrecarga de presión, va a haber hipertrofia ventricular derecha,
a expensas de la cavidad. Por lo tanto, ya se pueden estar imaginando de que va a incrementar el volumen, perdón, la presión a nivel ventricular izquierda, y de tal manera que esto se va a transmitir hacia las cavas, pues, provocando congestión pulmonar, congestión yugular, irritación yugular y congestión venosa. Pero en este caso de la estenosis pulmonar, entonces el flujo que va a ir hacia el pulmón va a estar un poco detenido, va a estar aguado, poco volumen de acuerdo a la severidad. Entonces esto puede también traer hipoxia, poca oxigenación hacia el nivel pulmonar. Entonces, acá tenemos todas las causas: congénita adquirida, infecciosa, reumática antes, pero en este momento ya más reumática ya no se está viendo. Los hongos, la patología micótica está metida, más gente que viene de la selva o de zonas donde existe más este problema micótico. Acuérdense. Y lógicamente hay la parte tumorales, que tiene que ver con la invasión y provocar también este tipo de trastorno. Entonces acá tenemos en este lado, el problema es ventricular, estenosis pulmonar, valvular pulmonar no se abre bien y va a producir resistencia y va a producir sobrecarga ventricular derecha. Al incrementar la sobrecarga acá, va a incrementar sobrecarga a nivel auricular y está en las cavas produciendo congestión. Entonces la estenosis pulmonar trae consecuencias hemodinámicas con incremento de la presión de la cama ventricular derecha. Nuevamente el grado, de acuerdo al grado de obstrucción, va a provocar hipertrofia o no del ventrículo derecho, ¿no? Y después, en forma más tardía, va a empezar a haber depresión contráctil porque se va a agravar la contracción del ventrículo. La valvulopatía pulmonar o estenosis, entonces tiene signos y síntomas. El ventrículo derecho, hay insuficiencia. ¿Y cuál es la insuficiencia? Ya nosotros repasamos qué signos y síntomas son del lado derecho. Puede haber un soplo a nivel del lado derecho del corazón, ¿no es cierto? Entonces, en este caso va a haber a nivel de válvula pulmonar, en el área del foco de la pulmonar. Va a haber ingurgitación yugular, puede haber todos los signos de ascitis, edema de pared, visceromegalia, edema de miembros inferiores, porque lo que hemos comentado. Entonces hay soplo en caso de la estenosis aórtica, en caso de la estenosis subaórtica y en caso de problema pulmonar, van a ser similares como en caso de la estenosis valvular aórtica. Acá lo que va a llamar la atención es incremento del área de la pulmonar, incremento del área del botón aórtico. De acuerdo a la severidad, puede o no haber agrandamiento del ventrículo derecho. El eco Doppler nos va a ayudar un montón a definir la velocidad del flujo a nivel pulmonar, el área de la válvula pulmonar, y nos va, en base a sus cálculos, nos va a determinar la severidad de esta estenosis valvular pulmonar. Entonces, ¿qué tenemos en la valvulopatía pulmonar? Tenemos varios exámenes que hacer: el electrocardiografía, la telegrafía de corazón y grandes vasos, la ecocardiografía del color transtorácica o la transesofágica, el cateterismo cardíaco derecho para ver valores, para ver su tamaño intracardíaco, la TAC, la tomografía axial computarizada, el TEM, la tomografía con emisiones y la resonancia magnética. Esto nos va a ayudar a precisar mejor. Entonces, igual manera, como le dije, el gol estándar es la ecocardiografía. Yo puedo determinar los valores y en base a estos valores yo puedo definir si se trata de una área valvular leve, moderada o severa. Entonces, esto me va a ayudar a determinar si sigue con medicinas o necesita reemplazo protésico esta válvula, ¿no? Acá hay una serie de formas de tratamiento
En el caso del tratamiento solamente es medicamentoso, cuando es muy leve, no hay muchos signos, y ya cuando es más severo es el reemplazo de la válvula. Ahí pueden ustedes revisar, ¿no? Sigue patrones, sobre todo en las guías del 2017 de americana y 2018 europea, ustedes pueden encontrar los pasos, los criterios para hacer el reemplazo, ¿no? Entonces, en tratamiento de la estenosis leve, moderada, tiene un pronóstico bueno, pero en la severa tiene tratamiento a menudo con valvuloplastía, con balón, si es estenosis, al igual que la aorta, ¿no? O en todo caso, cuando ya hay, no mejor la valvuloplastía y hay recambio valvular. Recuerden de este síndrome carcinótico, que tiene que ver mucho en la obstrucción de los vasos y en la obstrucción, el compromiso de la válvula, porque cuando hay este problema, lo que se hace es mejorar la sintomatología, porque cura no existe. Entonces se trata de aliviar y si es accesible o no para ponerle la prótesis. Si no, también se deja como está. Eso es referente a la estenosis. En cambio, en la insuficiencia es todo lo contrario. El mecanismo es de regurgitación. Entonces, el volumen que va a regresar al ventrículo derecho es el factor importante, va a dilatar, va a ser como un globo, como lo que sucedía en la insuficiencia valvular aórtica. Entonces, acá va a haber mayor agrandamiento del ventrículo. Por lo tanto, los signos y síntomas van a estar en relación a esta severidad. Hay otras causas congénitas adquiridas por hipertensión pulmonar, endocarditis infecciosa, la reumática, siempre hay que tomar en cuenta el síndrome de Marfan, ¿no? Trogénica. Al colocar catéter en la arteria pulmonar, uno puede romper el velo de la válvula pulmonar y provocar una iatrogenia y provocar una insuficiencia ya por culpa médica, ¿no? Esta es de hecho. Hacia adelante, regresa sangre al ventrículo va a recibir de la insuficiencia valvular aórtica y va a recibir volumen de la aurícula derecha en su parte diastólica. Aquí va a haber volumen de este lado. Carga y se va a adelgazar porque va a haber dilatación. Signos y síntomas de difusión ventral. Va a haber soplo diastólico, en fase diastólica, va a estar en el soplo de Graham diastólico, característico de una hipertensión pulmonar. Estos son nombres de los autores que encontraron un soplito y en qué momento lo encontraron. Depende de la severidad y cronicidad de la... Hay ingurgitación. Cuando yo les hablaba de insuficiencia cardíaca, eso puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Hay que ver si se trata de un problema de infarto de miocardio, de coronaria, miocardiopatía o de un problema valvular. En este caso es un problema. Por lo tanto, toda insuficiencia cardíaca va a producir lo mismo, pero que hay que buscarle dónde está la causa, dónde está. Va a haber ascitis, circulación colateral, visceromegalia, edema de miembros inferiores. O en el derecho. Ahí están los soplos de la insuficiencia valvular aórtica, insuficiencia pulmonar, ¿no? Los típicos. Antes había un estudio que se llama la fonocardiografía, que estudiaba los sonidos. Y acá está la forma como estudiaban los sonidos y en qué momento se producían los sonidos. ¿Cuáles son los estudios para mejorar el diagnóstico? Son la electrocardiografía, la telecardiografía, la ecocardiografía, gold estándar, el cateterismo cardíaco, la tomografía axial computerizada, el TEM y la resonancia magnética.
Por supuesto que no se hace. Si hasta este estudio llegamos al diagnóstico preciso, suficiente. Si no está muy claro, entonces tenemos que ir a los demás procesos. Entonces, uno debe buscar crecimiento auricular derecho en este caso, ¿no? El incremento del QRS que me habla de crecimiento ventricular. Y esto me va a ayudar a precisar el diagnóstico. Puede ser que salga el electrocardiograma normal, no hay ningún problema, porque ese es secundario. Y la ecocardiografía que me va a determinar con los valores que tiene cada aurícula, cada ventrículo, las paredes y los con el BLED que también vamos en el caso de los grandes vasos, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que yo como valores puedo determinar cuánto está alterado y en qué grado está alterado pulmonar. El cateterismo cardíaco, cuando me da muchos datos mayores que necesito el ecocardiograma porque es difícil precisar porque depende del tórax del paciente, depende de la edad del paciente, depende de si no se puede mejorar la ventana para poder estudiar, entonces vamos al cateterismo y catéteres, ahí está el catéter, acá ustedes ven, suelta sustancia de contraste y revés. Entonces esto es especialista para qué es lo que está pasando. Tratamiento. La insuficiencia pulmonar habitualmente no requiere tratamiento. Es imprescindible identificar qué cosa es y tratar la etiología para poder controlar. Siempre empezar con el tratamiento no farmacológico, la dieta, mejorar el peso del paciente y dar algunos sintomáticos. Ya de acuerdo a la severidad, uno puede hacer valvuloplastías o puede ir a valvular. Entonces, ¿cuándo es quirúrgico? Cuando la regurgitación es severa. Cuando ya la insuficiencia cardíaca es difícil de manejarlo. Ya es necesario meter una sala de hemodinámica donde entran con monitores y entran varios participantes para realizarse el cateterismo y el valvular. Hay patologías congénitas que vienen los niñitos con alteraciones de válvula, pero parte de toda un complejo cardiopatías congénitas, como el caso de la tetralogía de Fallot, ¿no? Y con insuficiencia pulmonar residual importante. Entonces, a esto hay que corregirlo desde niñito para que su corazón no crezca anormal. Se trata de decir, de corregirlo. Ya depende del grado de resistencia de ese organismo para que sobreviva. Toda cardiopatía congénita hereditaria se trata de resolver inmediatamente. Y acá están los reemplazos de válvula protésicas para aquellos donde ya hay que, por necesidad, y no queda otra de mejor pulmonar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, Lady. Escucho, Lady.
Sí, doctor. Estaba leyendo, en caso de lo que mencionó de las válvulas prostésicas, ¿habría alguna complicación? Claro. Ya les dije nuevamente y repito para los demás que no son del grupo. La medicina no es 100% total. Va a haber gente que responde muy bien a la prótesis, otros que rechazan, porque acuérdense, estamos viendo un cuerpo y hay gente que tiene mucha reacción y causa rechazo a la válvula. Es más, la válvula, por más que se anticoagule, trombos, por eso es que este paciente no basta con solamente ponerle la prótesis, sino ir con y evitar la infección, curar los dientes, que no tenga picaduras, porque el diente, acuérdense que tiene conexión con los vasos sanguíneos y todas las pasas circulan a nivel sanguíneo normal. Y cuando ven un cuerpo extraño, inmediatamente se cogen susceptible a que haya complicaciones. En algunos duran un año, como les dije, 6 meses, en otros dura 2 años, 3 años, en otros se infecta antes de repente y hay que volver a sacar y volver a pero esto, entonces, uno puede decirle hay que hacer esto, pero todo va a depender del presupuesto, del tipo de hospital donde esté, de la región donde esté, de la implementación de los hospitales, de los recursos. Estas prótesis no se hacen acá en Perú, son compradas internacionalmente y hay como cualquier producto. Entonces, sí son sujetas a complicaciones y una de ellas es ruptura. Como esto hay que coser, estas válvulas hay que coser a nivel del anillo, puede hacerse o romper esa parte de la sutura y provocar otras insuficiencias, puede provocar embolios, que es lo que entonces no están exentas de esta válvula protésica. ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, yo creo que lo dejamos ahí. Pueden hacer de acuerdo. Gracias. Doctor, no se olvide pagar la grabación. Gracias. Sí, gracias, gracias, gracias.